Todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿qué es la estadística? Conocer el origen de la estadística es un poco difícil de determinarlo. Algunos investigadores descubrieron que en la prehistoria nuestros ancestros grabaron petroglifos. ¿Y para qué? Para contar personas, el ganado y la cacería. A continuación vamos a realizar un repaso por los momentos históricos más relevantes de esta ciencia y vamos a demostrar cómo antiguas civilizaciones utilizaban la estadística como parte de sus vidas cotidianas. Esta forma sencilla de nuestros antepasados de aplicar la estadística cumplía con los objetivos básicos de la época, de conocer y tener datos sobre la población y el conteo de los bienes materiales. Iniciamos este repaso con los babilonios, quienes usaban pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos sobre la producción agrícola y la mercancía vendida o cambiada mediante el trueque. En Egipto, para la construcción de las pirámides, los faraones levantaron registros sobre toda la población y riqueza. Además, efectuaron censos sobre las tierras. Lo anterior demuestra la organización administrativa de este pueblo. Tal era su dedicación a este tema que tenían a Seshán, diosa de los libros y de las cuentas. Otro caso que evidencia el uso de la estadística desde tiempos ancestrales se muestra en la Biblia. En el libro de Números observamos el censo que hizo Moisés después de la salida de Egipto. En estos libros se menciona cómo Yahvé le pide a Moisés hacer un censo general de los hijos de Israel por familias y por linajes. En la ejecución de las guerras, la estadística también fue importante. Los chinos y griegos calculaban los recursos y los hombres disponibles para sus fines militares. Los romanos, por su parte, fueron los maestros de la organización política. Cada 5 años, los romanos efectuaban un censo de la población. Sus funcionarios públicos tenían la obligación de anotar los nacimientos, las defunciones y los matrimonios. Además, se debía llevar el recuento periódico del ganado y de las riquezas contenidas en las tierras conquistadas. Ya para la Edad Media, el uso de la estadística había decaído. Sin embargo, a causa de las pestes que sufrieron algunas poblaciones, gobernantes y reyes de la época se vieron en la necesidad de hacer un conteo de la población por sexo, sobre nacimientos, matrimonios y fallecidos. Entre los siglos X y XVI aumentó la actividad estadística. Por ejemplo, en Inglaterra, Guillermo el Conquistador realizó el Gran Catastro Domesday Book, que fue el primer compendio estadístico. Años más tarde, también en Inglaterra y gracias al registro de defunciones que existía, se creó el primer documento formal para calcular las tablas de mortalidad. Además, en Alemania, Sebastian Muster efectuó el conteo de los recursos naturales, el comercio y la población para la organización política, el desarrollo de las instituciones sociales y medir el poderío militar.
Para el siglo XVIII, un profesor de la Universidad de Göttingen, Alemania, fue el primero en utilizar la palabra estadística. Esta proviene del término latino status, que significa estado o situación. De igual forma, en esta época se desarrollan los principales conceptos de la teoría de la probabilidad. ¿Usted conoce la teoría de la probabilidad? Vamos a describir dos eventos diferentes. En el primer caso, un hombre se encuentra jugando en la mesa de dados de un casino. Para ganar, cuando tire los dados, las dos caras de estos deberán sumar 7. En el segundo caso, tenemos que en Costa Rica en el 2011 se dieron 73.459 nacimientos. Si ustedes tuvieran que responder cuántas de las personas que nacieron en el 2011 morirán o qué número saldrá cuando el hombre tire los dados sobre la mesa, ¿cuál de estas preguntas se animarían a responder con seguridad? Exactamente. La respuesta más certera es que todos vamos a morir en algún momento. La probabilidad de que vayamos a morir es de 1 y de que sobrevivamos por siempre es de 0. Es decir, de los 73.459 nacimientos que se dieron en el 2011, todos morirán en algún momento. Sin embargo, es difícil predecir cuál número saldrá esta vez, cuando el hombre tire los dados sobre la mesa. La probabilidad de que la suma de las caras del dado den 7 es de 1 en 6 posibilidades. Veámoslo mejor. Observemos en el siguiente diagrama todos los resultados posibles que podemos tener al tirar el primer dado. Posteriormente, de forma vertical, veremos todos los resultados posibles de tirar el segundo dado. Si unimos ambos lados, se obtiene el siguiente diagrama. Cada uno de los puntos es un resultado posible que podemos obtener al sumar las dos caras de los dados. Por ejemplo, si tiramos los dados, las posibilidades de que nos salga un 5 son 4. Veamos por qué. La primera posibilidad es si en la cara del primer dado sale un 4 y en la cara del segundo dado sale un 1. Lo sumamos y dan 5. La segunda posibilidad es que en el primer dado obtengamos un 1 y en el segundo un 4. La tercera posibilidad es que en el primer dado obtengamos un 3 y en el segundo un 2. Y la última posibilidad es que en el primer dado obtengamos un 2 y en el segundo un 3. Como dijimos, son 4 posibilidades de obtener un 5 en el juego de dados. En total tenemos 36 puntos, es decir, un total de 36 resultados posibles en el juego de los dados. Estos resultados van desde una posibilidad de que salga el 2 en el juego por la suma de 1 más 1 en ambos dados, o una posibilidad de que salga el 12 al sumar 6 más 6. Entonces, ¿cuántas posibles combinaciones con los dados se pueden formar para que salga el 7? Serían 6 combinaciones. No obstante, las posibilidades de que salga el 7 siguen siendo bajas, pues de las 6 caras que tienen los dos dados, existen 30 posibles resultados diferentes al 7. Basados en estos ejemplos, podemos afirmar que la teoría de la probabilidad es una parte de la estadística que estudia los eventos aleatorios, pertenecientes o relativos al azar. En otras palabras, los eventos aleatorios son diferentes a los determinísticos, cuyos resultados son previsibles, es decir, que tenemos certeza de que ocurrirán, como la muerte. La probabilidad matemática tiene su origen en los juegos de azar. Los primeros estudios de los fenómenos aleatorios se concentraba en contabilizar el número de posibles resultados que se obtenía al lanzar un dado varias veces. En el siglo XIX surge el método científico, el cual formaliza las diferentes técnicas estadísticas de recopilación de datos y análisis de la información como hacían las civilizaciones antiguas, tal y como lo hemos visto.
Este desarrollo científico ha puesto en evidencia una carrera por establecer límites precisos entre qué es conocimiento científico y qué no lo es. De esta carrera por establecer qué es científico o no, nacen dos grupos de las diferentes áreas del conocimiento. El primer grupo son las ciencias factuales o empíricas y el segundo las ciencias formales. Las ciencias fácticas se ocupan de estudiar las relaciones que tiene el ser humano con su entorno. Este es el caso de las ciencias sociales. Un ejemplo más concreto, la sociología, que es una ciencia social, estudia las relaciones entre los seres humanos para comprender y valorar el comportamiento de la población humana. Entonces, esta conexión entre el surgimiento del método científico y el desarrollo de las ciencias sociales ocurre cuando el investigador social se somete a un protocolo de investigación, utilizando las técnicas estadísticas desarrolladas para que su estudio sea sistemático y preciso, según la formalidad del método científico. Por otra parte, en el siglo XIX, también surgen conceptos como estadística inductiva y estadística deductiva. Galton y Pearson fueron los primeros en desarrollar estos conceptos, por eso los podemos considerar los padres de la estadística moderna. Veamos cuál es la diferencia entre una y otra. La estadística deductiva, también conocida como estadística descriptiva, se encarga de los métodos de recuento, organización y clasificación de los datos sobre una población en estudio. Por ejemplo, queremos conocer el rendimiento de los atletas costarricenses a quienes les gusta participar en las carreras de 10 kilómetros los domingos. Para no hacerles la encuesta a todos los atletas del país, sacamos una muestra representativa de 100 y se les pide que llenen una tabla con sus características: el número de horas a la semana de entrenamiento, la edad, la estatura y el peso, como se muestra en esta tabla. Con estos datos podemos concluir que la edad promedio de los atletas es de 35,5 años. Tienen una estatura de 1,72 metros, un peso promedio de 69,8 kilos y el número de horas promedio que entrenan es de 5,76 horas por semana. Por otro lado, tenemos la estadística inductiva o inferencial, la cual trata de deducir el comportamiento de una población con base en los resultados de una muestra, que se dan por procesos y metodologías basados en datos numéricos recopilados. Volvamos al ejemplo anterior. La estadística deductiva o descriptiva nos muestra los datos numéricos recopilados, por ejemplo, sobre alguna población por medio de una muestra representativa. Como mencionamos anteriormente, el caso de los 100 atletas entrevistados. La estadística inductiva o inferencial saca deducciones basadas en los datos obtenidos en el estudio de los 100 atletas hacia toda la población de atletas en el país. Este cálculo se hace a través de procedimientos estadísticos que garanticen la confianza de los datos y minimicen el margen de error. Con el surgimiento de conceptos como estadística inferencial y estadística descriptiva, el avance de las matemáticas, de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, se da el desarrollo de la estadística moderna. Como hemos visto, hemos realizado un repaso histórico del nacimiento y de la utilización de la estadística en las civilizaciones antiguas, ubicadas en Europa y Asia. Para ello, pasamos por los diferentes momentos históricos hasta llegar al surgimiento de la estadística moderna, la cual utilizamos actualmente. Sin embargo, es importante rescatar algunos aspectos relevantes del uso de la estadística en los pueblos originarios de América. Cuando los españoles llegaron a América, descubrieron ciudades altamente desarrolladas con grandes conocimientos científicos y tecnológicos. Los pueblos originarios se destacaron por usar la matemática en la elaboración de los calendarios, cálculos astronómicos y obras ingenieriles. Además, los cálculos matemáticos sirvieron para la aplicación de censos que permitieron conocer el recuento de la población, sus bienes y distribuciones. La estadística, digamos, entre los pueblos indígenas, uno lo puede ver o bien en censos que ellos realizaban, esto era muy corriente, pero también ellos llevaban la estadística de cosechas. Uno tiene que imaginarse que, por ejemplo, como el mundo maya,
tenía una densidad de habitantes enorme y entonces para ellos la distribución de alimentos y otros problemas eran problemas de una gran trascendencia. Por lo tanto, llevaban la estadística de qué se producía, cómo se producía, cuándo se producía, todo eso lo llevaba. Ese era encargo de los reyes, a trabajar con el censo, con el conteo de cantidad de habitantes, cuántas familias se traslada. A veces una familia sola, una casa sola entera, se desplaza en otro lugar. Entonces ellos de inmediatamente saben que cuántas familias hace falta. La estadística mediaba en el tema del conteo y el reparto. No eran monocultivos como sucede en la actualidad en algunas comunidades, sino que era agricultura de subsistencia. Entonces ahí hay otras complejidades asociadas que también tiene que ver con estadística. Por ejemplo, cómo establecer las condiciones de equivalencia para establecer los repartos. Y el trueque. Para realizar los repartos se tomaban en cuenta la productividad y topografía de la tierra, así como las necesidades del adjudicatario. En el caso de los incas y los bribris, la información estadística se archivaba en un sistema de cuerdas llamado quipu. Existen vestigios que a finales del siglo XIX, uno de los caciques de la cordillera de Talamanca le entregó un quipu al arqueólogo estadounidense William Gabb, donde le informaba sobre la población de la zona. Ese quipu era un quipu que describía cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos varones había según el nudo que tuviese, porque las maneras de establecer la representación del mundo abstracto es a través de los tejidos. La matemática de los pueblos indígenas nació, se desarrolló y evolucionó ligado a los telares. Este enorme esfuerzo por plasmar en las telas complejísimos diseños permitió que se desarrollaran un conjunto de técnicas que dieron origen a los conocimientos matemáticos que luego serían aplicados en la astronomía, censos, cosechas y otros tipos de conocimientos. Entonces, podemos decir que nuestros pueblos originarios sí utilizaron la estadística para llevar el control de sus pobladores, animales o producciones agrícolas, pero también se destacaron en la aplicación de datos numéricos para poder estudiar la astronomía. En Costa Rica, el primer registro estadístico oficial se ofreció en 1824. Sin embargo, en el periodo de la colonia, se efectuaron algunos conteos de los nacimientos, la mortalidad, los matrimonios y la producción. Además, la Capitanía General de Guatemala había ordenado realizar recuentos poblacionales, con el objetivo de conocer aproximadamente cuántos peninsulares o españoles migrantes, criollos, indios y africanos residían en las provincias. Juana, India Talamanca. En dicho día, mes y año referido, se le hizo el entierro llano a Juana, India Talamanca del servicio del capitán Alonso de Coro, para que conste lo firmé. Una vez que se proclamó la independencia y se formó el primer Congreso Constituyente, se ordenó levantar el primer censo de población. Este censo sirvió de base para la elección de los diputados del Congreso Legislativo. El señor José María Peralta fue el encargado de dar los resultados de dicha investigación. Curiosamente, la Costa Rica de 1824 tenía 30.919 mujeres y 26.228 hombres, para un total de 57.147 habitantes y 10.814 casas. Si comparamos estos datos con los actuales, veremos cómo el total de mujeres creció 71 veces más desde 1824. Es decir, pasamos de 30.919 mujeres a 2.195.649, según el último censo del 2011.
Actualmente existen 2.106.063 hombres, lo cual representa un crecimiento de 80 veces más desde 1824. El número de viviendas creció en 126 veces más desde 1824. Pasó de 10.814 casas a 1.360.055 viviendas. En 1835, bajo el gobierno de Braulio Carrillo, se efectuó el primer conteo de población y vivienda en el centro del país. En este censo se registró la cantidad de habitantes por vivienda, desglosado por jefe de hogar, sexo y relación parental. En 1844 se realizó otro intento por contabilizar la población total de Costa Rica y su condición socioeconómica. En este recuento se registraron 79.982 habitantes, divididos por provincia. Como vemos en el mapa, la distribución geográfica de Costa Rica en esa época era diferente a la actual. Algunas de las provincias actuales no eran reconocidas como tales en ese momento. Sin embargo, ya San José desde 1823 era la capital de Costa Rica, por ser una ciudad de mayor tamaño y más desarrollada debido al cultivo del tabaco. La provincia de San José contaba con 25.949 habitantes. La provincia de Cartago con 19.884 habitantes. La provincia de Alajuela, que incluía a Esparta, ahora conocida como Esparza, tenía 11.720 habitantes. El departamento de Heredia, pues no era provincia para esa época, tenía 17.236 habitantes, y lo que hoy conocemos como la provincia de Guanacaste tenía 5.193 habitantes. El doctor Bernardo Augusto Til, etnólogo y demógrafo, opinó que estas cifras eran más bajas que las que él había investigado en los libros parroquiales de la época. No obstante, este intento constituyó un empadronamiento revisado y modificado con el censo de 1864. En la presidencia de José María Montealegre, el Senado y la Cámara de Representantes de Costa Rica decretaron que cada 10 años debería efectuarse un censo de la población en todo el territorio nacional. Para este cometido se propuso tener la colaboración de los gobernadores, municipios y empleados subalternos que se consideraran necesarios. Además, se destinó una suma de dinero considerable de $4.000 para cumplir con los censos. Como consecuencia de este decreto, el ministro Francisco Iglesias creó la Oficina Central de Estadística, perteneciente al Ministerio de Interior o Gobernación. Esta fue la primera oficina encargada en reunir y coordinar los datos necesarios para producir las estadísticas del país. Sin embargo, no duró más de un año, y fue hasta 1883, en la administración de Próspero Fernández, cuando se creó la Dirección General de Estadística. Esta generó las bases para que en 1953 se creara la Dirección General de Estadística y Censos, que en 1998 pasa a ser el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Con la creación de un instituto, se le otorga a la actividad estadística nacional autonomía administrativa y funcional, la cual asegura confiabilidad y credibilidad en la información generada. En resumen, podemos mencionar que desde las antiguas civilizaciones, la estadística era utilizada para fines sociales, tributarios o militares. En el siglo XVII sucede el nacimiento de la matemática probabilística, la cual permite estudiar diferentes fenómenos que ocurren en forma aleatoria. En el siglo XIX surge el método científico como una manera de formalizar las diferentes técnicas estadísticas. El desarrollo y el crecimiento que han tenido las ciencias sociales en los últimos 30 años no se puede desligar de la estadística, ya que los investigadores han utilizado el método científico para cuantificar los diferentes fenómenos sociales y económicos de las poblaciones.
Por ejemplo, en el caso de la demografía, la estadística ha permitido estudiar el crecimiento de la población, desarrollar censos nacionales y analizar las probabilidades de vida. Para finalizar, podemos decir que la estadística es la disciplina científica dedicada a la aplicación de métodos apropiados para recopilar, clasificar, presentar y analizar los datos obtenidos de la observación y la experimentación.